Agradecemos que estén aquí con nosotros una vez más. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración con el preludio a cargo de nuestra hermana Chio. Todos juntos oremos con nuestra hermana Mari. Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque cada mañana vemos tu gloria y con el rocío nos das tu bendición. Te pido bendigas nuestros corazones para que sean de edificación tu palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de darnos la bienvenida a cargo de nuestra hermana Selene González. Pues son muy bienvenidos a este culto de la mañana. Nos hace muy felices verlos a todos ahí, bien bañados, felices. Y como siempre, un gran abrazo de nuestra iglesia, como dice nuestro hermoso pastor, con S y con Z. De igual forma, queremos saber si por casualidad hay alguien nuevo que esté aquí conectado, que no conocemos, tal vez del año pasado, no lo sé. Ahí está, la familia Castillo está levantando la mano. ¿Quién es el invitado? Sí, ¿se podría presentar, por favor? Bueno, aún así son muy bienvenidos con todo el cariño y el amor de la iglesia siempre, con un gran abrazo para cobijarlos todos juntos. Ah, ya lo lograron. Hola. 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 ¿Quién es nuestro invitado o invitada? Hola, yo soy Luz María para servirles a todos, hermanos. Hola Luz María, eres muy bienvenida a la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso. Gracias. Siempre con todo el cariño. Muchas gracias. Y su esposo Robert, mi hermanita. Ay, también, pues claro que sí, también el esposo es muy bienvenido. Bueno, aún así son todos muy bienvenidos y siempre con un gran cariño para poner siempre esto en las manos del Señor. Hermanos, puestos en pie, cantemos el himno Hola, ¿cómo estás? A cargo de nuestra hermana Rocío González. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí, alabando su nombre,
bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenidos, hermanos. Hermanos, así puestos en pie, entonemos el himno número 44 con cánticos al Señor a cargo de la familia Villalobos Rojas. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lengua es tu amor, cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Amén. Amén, hermanos. Es momento de pasar a nuestra lectura bíblica. La cita es 2 de Samuel 23:17. Repito, 2 de Samuel 23 del 8 al 17, a cargo de nuestra hermana Dana Bonilla. Buenos días, hermanos. Los invito a abrir su Biblia. Repito, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 8 al 17. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David.
José Basebet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era Dino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y le trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Es tiempo del mensaje de la palabra a cargo de nuestro hermano Jorge. Hechos extraordinarios con actitudes extraordinarias. Hola, muy buenos días todavía, hermanos. Pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este momento. Le damos gracias a Dios porque vemos que Él nos habla de muchas maneras. Siempre nos habla a través de su palabra, nos habla a través de circunstancias, nos habla inclusive a través de la vida tal vez de otros hermanos. Dios siempre está en constante contacto con nosotros, en todo momento del día. Dios, así de la misma manera que tiene contacto con nosotros, nos está escuchando lo que decimos, pero también está escuchando nuestros hechos, está escuchando nuestros pensamientos. Es un Dios que hay que entender que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Si tenemos esa dimensión de nuestro Dios, podemos entender muy claramente todo lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Antes de comenzar, vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios, para que Dios nos dé sabiduría, podamos comprender y extraer de la palabra lo que Él quiere para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Te pedimos, Señor, que lo que veamos en tu palabra lo podamos aplicar también en nuestra vida, de tal manera que nos transforme, Señor, y también que la podamos compartir, que puede llegar a la gente, Señor, que necesita tu palabra. Tú danos la porción que necesita nuestra vida, Señor. Tú sabes lo que a cada uno nos hace falta. Y te pedimos, Señor, que así sea. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que siempre lo que aprendamos, Señor, lo podamos nosotros utilizar de tal manera que nuestra vida también se vaya transformando. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por nuestro pastor. Permite, Señor, que se encuentre en donde esté, se encuentre bien, Señor. Cuídalo, guárdalo, bendícelo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo, díganme, primero, antes de comenzar, díganme si me escuchan bien, también para que... Perfecto. Se ha estado cortando un poco la señal en el día de hoy, ha habido un poco de congelamiento de imagen, así que es también, si sucede algo así, me hacen saber de alguna manera, ¿ok? Bueno, este es un pasaje muy particular que yo creo que la mayoría de los jóvenes o todos los que pasaron en la etapa de la juventud estando en iglesia han conocido este pasaje. Y me llama la atención porque es casi un pasaje casi obligado precisamente hacia los jóvenes. Mas, sin embargo, no por ser un pasaje que se ha predicado únicamente para jóvenes, sea exclusivamente para jóvenes. Obviamente es para toda la iglesia.
Y este mensaje le he puesto el título de Hechos extraordinarios con actitudes extraordinarias, porque lo que aprendemos aquí son precisamente eso. Lo que los valientes de David precisamente hicieron, pero no solamente eso, sino lo que marcó la diferencia para que hicieran lo que hicieron. ¿Qué leemos nosotros en este pasaje? Yo creo que muchos de ustedes se han preguntado cuáles son los enemigos que no nos permiten que Dios reine en nuestras vidas. Aquí nos habla de enemigos físicos, pero los enemigos que se presentan dentro de la vida cristiana son de diferente índole, son muy diferentes. En ocasiones pueden ser gente, sí, en ocasiones pueden ser hábitos, en ocasiones pueden ser vicios, o pueden inclusive ser cosas mayores. Y esto es porque a veces no recordamos que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad, como dice en la palabra de Dios. Nuestras luchas son de diferente índole. No tiene que llegar un grupo de guerrilleros para poder decir, esta es la lucha verdadera que nosotros vamos a tener. No, nuestras luchas a veces las internas son las más fuertes, porque son precisamente las que nos impiden a nosotros que Dios reine en nuestras vidas. El contexto de este pasaje nos ubica en un momento de prueba de David. David se encontraba siendo perseguido por Saúl. Y Saúl le impedía a David precisamente tomar el reino que Dios ya le había dado. Al encontrarse lejos, era perseguido y no solamente se enfrentaba al ejército de Saúl, sino también se enfrentaba a otros tipos de ejércitos como los filisteos. Y es entonces cuando David hace algo muy especial. Obviamente en él vemos muchas actitudes y hechos extraordinarios, pero él se supo rodear de gente que también tenía la misma actitud. David estaba acompañado por sus hombres que fueron conocidos por sus hazañas como los valientes de David. Y precisamente es lo que le da el título en los subtítulos que luego vemos en la Biblia, que siempre hacemos la aclaración, los subtítulos no formaban parte de los escritos originales de la Biblia, sino que fueron agregados posteriormente. Mas, sin embargo, nos ayudan a nosotros a ubicarnos de lo que estamos hablando en estos pasajes en particular. Y si muchos de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes en sus Biblias, a partir del versículo 8, comienza con un subtítulo que dice Los valientes de David. Y entonces empieza a narrar la historia de más de 30 valientes de los cuales David tenía a su lado para sus batallas. Y sus hazañas eran grandiosas, eran increíbles. Y menciona particularmente 3 que son los que comienzan la lista. Y esta lista precisamente es la que nos empieza a ubicar, no por el hecho en sí, que es muy extraordinario lo que hicieron, sino cuál era la actitud y pensamiento que tenían precisamente estos valientes para poder hacer esos hechos extraordinarios. Cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos batallas que también nosotros tenemos que luchar, entonces nos vemos en la necesidad también de hacer acciones extraordinarias. Tenemos que tomar en cuenta que para lograrlo hay que seguir, tal vez en esta ocasión, los mismos pasos que los valientes de David hicieron. Y aunque son más de 30 valientes, como ya mencionamos, no de todos se hablan de sus hechos con detalle. Solamente se habla de los hechos de los primeros. Ya después nada más va mencionando los nombres y por qué ocupaban ese lugar. ¿Ok? Pero vamos a ver cuáles son los ingredientes que tenían tanto de carácter como de pensamiento de estos valientes. Y eso nos va a ayudar mucho también porque esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Acuérdense que la palabra de Dios no es un conjunto nada más de historias, de historias que podemos almacenar en nuestras mentes, sino que también es un conjunto de enseñanzas dentro de las historias. Extraigamos la enseñanza dentro de esta historia. Aquí les voy a hacer una aclaración. Cuando empecé a ver este pasaje y empecé a estudiar este pasaje,
encontré que es tan rico que se podrían sacar muchísimos pasajes. Empecé a ver otros estudios donde hablan exactamente de los valientes de David por diferentes autores, y muchos tocaban y atacaban aspectos tan diferentes uno del otro, donde se veía que realmente Dios les había dado una palabra a cada una de estas personas con un mensaje diferente, porque es un mensaje muy rico, muy rico. Así que si hubiera la próxima semana un mensaje que tuviera el mismo título o que tratara del mismo tema, podría tratar de algo totalmente diferente porque hay mucho que extraer de este pasaje. Entonces, extraigamos un poco de la riqueza que realmente tiene la palabra de Dios. Centremos nuestra atención en los 3 primeros y veamos. Vamos a ir analizando. Empiezan mencionando sus nombres y me llama la atención de muchas cosas. Los nombres que tenían ellos, miren nada más, qué interesante. El primero de ellos, Joseb-Basebet. Su significado es el pueblo regresa. Y aquí menciona, y lo menciona la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer un poco más de este pasaje otra vez. Y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y comienza precisamente con Joseb-Basebet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita que mató a 800 hombres en una ocasión. Estamos hablando de 800 en una ocasión. Cuando nosotros vemos y vámonos al libro de Crónicas, que es un pasaje paralelo de esto, nos habla del mismo Joseb-Basebet. Y ahí menciona que derrotó a 300 hombres. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando leemos pasajes paralelos, porque los pasajes paralelos nos amplían nosotros nuestra visión. La visión de lo que realmente Dios nos quiere, de lo que Dios nos quiere hablar. Hay que acordarnos de una regla muy sencilla y principal cuando nosotros leemos la palabra de Dios. La Biblia nunca se contradice en ningún momento. Y cuando pensamos que la Biblia se contradice, es porque realmente no la estamos interpretando como debe de ser. ¿Ok? Aquí habla también de Joseb-Basebet, ahí en el capítulo de Crónicas, en el capítulo 11. Cuando nosotros vemos esto, tenemos una visión diferente. Ojo con esto, y ahorita, para que entiendan, cuando encontramos 2 pasajes paralelos, al igual que encontramos pasajes paralelos en los evangelios, tenemos una visión, en este caso estereoscópica, porque tenemos dos visiones. Si nosotros nos tapamos un ojo, podemos ver bien. Tal vez, si nos tapamos el otro ojo, puede ser que sea un poco más débil, pero también puede ser que veamos bien. Pero cuando nosotros juntamos la vista de los 2 ojos, no solamente vemos lo que ya vimos con cada uno de los ojos de manera individual, sino también empezamos a percibir profundidades y dimensiones. De tal manera que estos pasajes es lo que sucede, nos ayuda a darle una dimensión correcta, precisamente a lo que estamos leyendo. Encontramos a José-Basebet y entonces encontramos esa pequeña diferencia. Pero la primera en el libro de Samuel dice claramente, en una ocasión. Entonces, la Biblia no se está contradiciendo. Quiere decir que hubo más batallas que también libró este capitán del ejército. Este José-Basebet nos habla de una gran hazaña, 800 hombres. No nos habla de un aspecto más de actitud, y me gustaría que nos metiéramos con los otros 2 que vienen a continuación. Eleazar. Chéquense el nombre que tenía. El significado del nombre de Eleazar es Dios es el ayudador. Qué interesante. El otro valiente es Ama, que su nombre traducido es el que oye a Dios. Y luego menciona a Besaía, que también tiene nombre de Dios, y tú dices, caray, todos los nombres tienen algo muy importante. Dentro del contenido de sus nombres, inclusive ya está Dios. Y vaya que le hacen honor a su nombre, porque cada uno de ellos actúa
conforme a lo que su nombre dice exactamente. Aprendamos de estos ingredientes de estos valientes. Y el primer aspecto, vamos a hablar de Eleazar. Eleazar, algo aprendemos de él. El primer aspecto es, primer ingrediente, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas para empezar a confiar en Dios. Otra vez, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y empezar a confiar en Dios. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Las cosas imposibles, nosotras no las hacemos, tenemos nuestras limitaciones físicas. Pero Dios sí puede, porque Dios no tiene limitaciones. Ellos sabían pelear solos, muy importante, pero solos es muy relativo porque estaban con Dios. Eso quiere decir que ellos no dependían del estado de ánimo de todos los que le rodeaban, porque inclusive en los pasajes que vemos encontramos que inclusive el ejército los dejaba solos y ellos empezaban a luchar solos. Nadie puede vencer a enemigos grandes si antes no ha sido primeramente fiel a Dios. Y es una de las enseñanzas que vemos aquí. Porque no es lo mismo ser ciegamente leal, ojo, que ser leal estando conscientes de quién es tu Dios. Ay, es que soy fiel ciegamente. No. El cristiano está consciente de quién es su Dios. En quién deposita realmente todas sus debilidades para que se conviertan en fortalezas. Y es una de las cosas que tenía muy clara este Eleazar. Los valientes querían acercarse a Dios de muchas maneras. Aquí una de las visiones que tenemos, vamos a leer acerca de Eleazar, y dice en el pasaje, dice en el versículo 9, dice, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado, ¿quiénes? Los hombres de Israel. Miren nada más. Los hombres de Israel se habían retirado y se había quedado Eleazar prácticamente solo y dice, no, yo voy a estar ¿con quién? Voy a estar con el rey. Así debe de ser nuestra actitud. Dice, toda la gente que está a nuestro alrededor nos va a dejar solos, pero debemos de estar siempre con el rey. Pero en este caso no el rey David, sino realmente con nuestro rey celestial. Y aunque estemos solos, debemos de estar con Dios. Y es lo que debemos de aprender de este pasaje. Que nunca estamos solos. Y que en nuestras batallas vamos a estar con el rey. Nuestro rey con nuestro Dios. Porque Dios nunca nos va a dejar solos a nosotros. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Miren nada más. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado, sobre todo a los jóvenes, hacer algún trabajo en equipo y entonces reúnen a todo el equipo para que empiecen a trabajar y se empiecen a repartir algo. Tal vez tienen alguna materia difícil. Y entonces se forma un equipo tal vez de 5 o 6 personas y entonces empiezan a sacar la casta a cada uno de ellos. Nunca falta el alumno dedicado. Nunca falta el alumno que se cuelga del esfuerzo de los demás, pero sin embargo se aparece en el momento nada más para que pongan el nombre precisamente en el trabajo. Yo creo que a todos les ha tocado algo así. Y en la vida profesional, créanme que en el trabajo sucede también igual. Hay quienes hacen el trabajo y hay quienes se cuelgan. Pues miren, aquí en esta ocasión el pueblo de Israel llegó después de la batalla y nada más llegaron para recoger el botín. ¿Pero ustedes creen que a Eleazar le importaba eso? A él no le importaba eso. Porque él realmente no estaba solo en la batalla. Él tenía a Dios que lo acompañaba en todo momento. Él tenía una dimensión diferente de lo que era Dios. Él estaba cerca de Dios. Y es una de las cosas que debemos de entender. Dejar de confiar en nuestras fuerzas para depositar la confianza en Dios es tener una visión de lo que realmente Dios es en tu vida. Miren, muchos de nosotros
tenemos una visión de Dios y puede ser que sea diferente mi concepto de Dios al concepto que tal vez tenga otro hermano de la iglesia o algún invitado en este momento, o puede ser alguien que vea nuestra iglesia de una manera diferente desde fuera, que tengan una visión diferente. Ellos ven a la montaña como nosotros vemos tal vez el Picacho desde aquí, o como nosotros podríamos ver el Everest en una fotografía. Ven, dicen, pues esta montaña es grande, pero en la foto se ve pequeña. Hay que acercarse a la montaña para ver la dimensión de la montaña. Cuando uno ya está cerca de la montaña, entonces empieza a ver realmente la grandeza de la montaña. Pero si tú no solamente te acercas a la montaña, sino que empiezas a caminar en las veredas y en las cuestas y empiezas a subir la montaña, entonces empieza a suceder algo extraordinario con tu vida. Y algo extraordinario con tu visión. Y es el hecho de que tú ya ves las cosas de manera diferente. Porque no es lo mismo ver las cosas desde el piso que ver las cosas desde la cima de la montaña. Eso pasa cuando tú te acercas a Dios y empiezas a caminar en sus veredas y empiezas a empezar a estudiar su palabra y a recorrer los caminos de los pasajes de la palabra de Dios. Cuando empiezas a subir, entonces empiezas a tener una visión diferente y tu visión empieza a alcanzar otros ámbitos. Hay que estar cerca de Dios y vivir las cosas de Dios y caminar en los caminos de Dios para que nuestra visión realmente comience a cambiar. No ver la montaña desde lejos, sí, Dios es grande. No, sino vivir la experiencia de que Dios es grande. Porque estamos, ¿cómo? Arriba de la montaña. Estamos viendo todo ese paisaje. Es lo importante de vivir en Dios. Y era lo que tenía Eleazar. Dice, yo dejo todo. No es mi fuerza, sino eres tú, Señor, el que realmente lucha mis batallas. Todo lo dejo en tus manos. Y es entonces cuando nuestras batallas van a ser muy diferentes. Muy diferentes. Así es cuando en tu vida comienzas a cumplir la voluntad de Dios, cuando sigues sus caminos, recorres sus veredas de su palabra, tu visión de lo que está alrededor empezará a cambiar y lo que considerabas valioso puede ser que ya no tengan tanto valor. Y lo que antes despreciabas, después descubras su verdadera riqueza. Así sucede, porque ya estás en otros caminos. ¿No dice acaso ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender? ¿Porque se han de discernir espiritualmente? Sí, la vida del cristiano tiene una visión diferente, porque ha andado en los caminos y ha subido la montaña. La visión que solo Dios puede dar. El segundo ingrediente lo vemos nosotros con Sama, otro de los valientes. El compromiso debe de ser con Dios. Dice, aunque todos te abandonen, pasa exactamente lo mismo. Otro que sabe luchar solo, con Sama. ¿Qué dice en este pasaje? Y se los voy a leer. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei. ¡Ah, qué interesante! Me llamó la atención el nombre de Lei. Dice, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Me llamó la atención esta parte por algo que se menciona en la Biblia, porque la traducción del nombre de Lei significa quijada. Dije, ¿por qué se llama quijada este lugar? Buscando ahí en la concordancia encontré el mismo pasaje en el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces encontramos que fue el lugar donde Sansón derrotó a los filisteos con una quijada. Los filisteos ya tenían eso guardadito desde hace tiempo. Desde que habían sido vencidos por Sansón, querían cobrársela, yo creo que también al pueblo de Israel. Dicen, ¿qué mejor que vencerlos en el mismo lugar donde fuimos humillados hace más de 100 años? Precisamente por Sansón. Y entonces, ese lugar requiere y adquiere una importancia diferente. ¿Por qué es importante este lugar? Era un campo de lentejas, y así lo menciona la palabra de Dios. Eso lo vemos en Crónicas. Era un campo de lentejas. Dice, igual y no era muy grande el campo.
Eso sucede con muchas cosas que Dios nos ha dado por herencia y a veces menospreciamos. No le damos el valor. Todavía conservamos tal vez algo de integridad, conservamos algo de santidad, tal vez conservamos muchos valores que todavía no hemos sacrificado. Pero corremos el riesgo de sacrificarlos si no los defendemos. Así que no era solamente un campo de lentejas lo que se iba a defender. Y como menciona aquí, después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Ya se habían ido, pero dijeron, ¿saben qué? Todavía hay que defenderlo. Porque si nosotros no defendemos lo poco que tenemos, estas cosas que nosotros descuidamos, después se convierten en problemas mayores. Si nosotros descuidamos nuestra integridad, después ya no nos queda nada. Si nosotros no defendemos a nuestra familia, después perdemos nuestra familia. Si nosotros no defendemos las cosas que Dios nos da, como la santidad, entonces nuestra vida va a transformarse de una manera diferente. Hay que defender las pequeñas cosas que hacen cosas grandes en nuestra vida. Porque si no, ustedes saben, el enemigo anda suelto. Dice, como león rugiente que buscando a quien devorar, de la misma manera así es. Y siempre va a buscar a aquella persona que está haciendo bien las cosas. Hay una frase que me gusta que dice nuestra pastora, la hermana Rosita, que dice, el diablo es tan tonto que te avisa cuando estás haciendo las cosas bien. Si tú como cristiano estás haciendo las cosas bien, te van a empezar a surgir muchos problemas alrededor para debilitar tu fe. Entonces es cuando nosotros tenemos que defender esa heredad que tenemos, nuestro campo de lentejas. Es el momento ahora sí de ceñirse, como dice la palabra de Dios, y luchar nuestra batalla. Es la firmeza de Eleazar la que Dios espera de nosotros precisamente en los momentos difíciles. No nos apartemos de nuestro rey, ya que él nunca se apartará de nosotros. Dice, ¿cuál es la herencia que tenemos? La herencia que tienes de Dios es todo lo que vale en tu vida, que aún no has perdido. Ojo, porque a veces vamos perdiendo esas cosas valiosas, como santidad, integridad, tu autoridad moral. A veces los padres nos damos cuenta cómo vamos perdiendo autoridad moral, porque a veces descuidamos esa autoridad moral. Hay quienes ceden un poco de su integridad, de su santidad y de su autoridad y terminan perdiéndolo todo. Hay que cuidar esas herencias. Defiende tu herencia. Hasta el momento hemos visto 3 cosas. El primero de ellos, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas para depositar la confianza en Dios. Segundo, el compromiso debe de ser con Dios. Tercero, defiende tu herencia. Y luego viene un pasaje que ya no habla de los valientes de David. Bueno, sí habla de los valientes de David, pero aquí nos centramos en la acción y actitud del David mismo. David se encontraba, como dice en el pasaje, vamos a leerlo. Y dice en el versículo 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces, Refaim cerca de Belén, dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. O sea, el lugar lo tenían sitiado. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Cómo le habrá dicho que los mismos valientes decían, vamos a hacer algo aquí por nuestro rey? Y lo que hicieron fue lo siguiente. Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén
que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Lo dice, los 3 valientes hicieron esto. En Crónicas habla de 3 valientes, pero no habla de los primeros 3 valientes, sino de otros 3 valientes diferentes. Aquí hay que entender esto y vemos la actitud de David. Fíjense que lo que aprendemos de David es esto y nos tiene que quedar muy claro. Todo lo que hagas, todo lo que valga la pena, que sea para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hagas sea para la honra y gloria de Dios. Aquí a los valientes, sí eran muy valientes, pero todavía a estos segundo grupo de 3 valientes les faltaba aprender algo. Que no luchaban propiamente por un rey, sino luchaban por Dios. ¿Aprendieron de ellos primero? ¿Cuál fue la actitud que vemos con David? Primero él se arrepiente de su debilidad. ¿De cómo fui tan débil para poder decir esto? Porque lo que yo dije despertó en los valientes una actitud diferente y fueron con riesgo de su vida hacia allá. Entonces, ¿cuál es la segunda actitud de David? Rechaza su deseo. Dice, su anhelo por beber el agua del pozo de Belén era muy grande, sin embargo, cuando tuvo el agua en sus manos no la quiso beber para satisfacer un capricho, una debilidad de humano. Otra actitud de David, devoción a Jehová. El agua la consideró demasiado valiosa para él y entonces prefiere dársela como ofrenda de libación, o sea, derramarla a Jehová. Dice, si valió tanto, yo no me la voy a beber. Si valió tanto, esto más bien es algo que debe de ser para mi Dios. Y se la da precisamente como ofrenda a Dios. Y la enseñanza más importante. Y esta es una enseñanza para los valientes. Si vas a arriesgar tu vida con ese esfuerzo, si vas a hacer algo que valga la pena, que sea para tu Dios. Únicamente para Dios. No para, en este caso no era para el rey David. Dice, esta vez ofrenda a Jehová. Esto redirige nuestra forma de pensar. Abre nuestros ojos. Porque todos estamos en un momento en que hacemos también esfuerzos. ¿Cómo dicen Colosenses? Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no como para los hombres. Pues así es, eso le da una dimensión y una fuerza diferente a todos tus actos y acciones. Tanto valientes actos como actos cotidianos también. Entonces el alcance va a ser mayor. Tus actos, por lo tanto, deben ser actos que honren a Dios. Cuando hacemos algo con tanto esfuerzo, sacrificio, riesgo, ¿para quién lo hacemos? En la iglesia, en nuestro caso, como congregación, ¿para quién haces todo el esfuerzo que dedicas? Si todo lo que haces no lo haces para Dios, si no es ese tu enfoque, entonces el valor va a ser muy diferente. Puede ser que hagas cosas buenas, pero el valor todavía podría ser mayor si tu enfoque es a Dios. Los 3 valientes que vemos al principio nos enseñan muchos ingredientes, pero también nos falta el enfoque de todo el esfuerzo que hicieron los valientes. Así que no hablamos solamente de pensamientos y actitudes, sino también de un enfoque a todos nuestros actos. Camina con Dios, aprende de Dios, cambia tu visión. Y entonces todos tus actos serán transformados. Actos de valientes. Hechos extraordinarios con actitudes extraordinarias. Solo así podemos cambiar nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos aprender tantas cosas. Aprendemos, Dios, que tú nos diriges en todo momento, que tú estás con nosotros,
que no estamos realmente solos, Señor, en todas nuestras luchas y batallas de todos los días, sino que tú estás con nosotros. Conoces nuestros pensamientos, conoces lo que va a suceder, conoces nuestras actitudes, conoces nuestros actos. No hay nada oculto. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas siempre, Señor. Que nunca perdamos de vista que no solamente debemos de tener la actitud y el pensamiento adecuado, sino también, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros siempre, que estés también en la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Gracias por todo, Señor, porque tú nos cuidas, nos bendices todos los días. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por la palabra y por todo lo que dijo el hermano. Espero que lo podamos poner en práctica, hermanos. Ahora, puestos en pie, entonemos el himno 413, Oh dulce y grata oración, a cargo de la familia Villalobos Rojas. Grata oración, tú del contacto mundanal me llevarás a la mansión del tierno Padre Celestial, huyendo yo la tentación y la influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido allí. Oh dulce y grata oración, a quien me escucha con bondad, elevas tú mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado aquí. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, pasaremos a la oración final a cargo de nuestro hermano Jorge. Okay. Hermanos, acuérdense en el chat, se anotaron algunas peticiones. Si hay alguna petición que quieran agregar en el chat, lo pueden hacer para poder orar todos como congregación por esas cosas que hacen falta, que solo nuestro Dios puede, ahora sí que, resolver, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración.
Señor y Padre amado, te damos muchísimas gracias por este día. Te doy gracias por la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, porque tú estás con ellos. Porque vemos, Señor, que tú los has guardado en todo momento. Que a pesar de dificultades y problemas que tal vez se presentan, tú los tienes aquí, Señor, y los tienes presentes. Gracias, Señor, porque sabemos que a ninguno de nosotros tú descuidas, Señor, sino que nos tienes en la palma de tu mano de muchas maneras. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diriges y siempre nos das una forma a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que a lo largo de la semana que comience el día de hoy, haya grandes bendiciones, Señor, para todos. Bendícenos en el trabajo, bendícenos en la familia, bendícenos, Señor, con provisión, con techo. Que no falte, Señor, en ninguna de las casas de nuestros hermanos. Cuídalos a todos, Señor. Está tú con ellos. Te pedimos también, Señor, por oportunidades para poder compartir tu palabra. Te pedimos también por oportunidades para poderte servir. Y gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en nuestro asiento escuchemos el postludio. Amén. Hay muchos motivos de oración que se estuvieron escribiendo. Me voy a permitir leerlos. Y vamos a buscar la manera, lo vamos a salvar para poderlo luego ya ponerlo también en el WhatsApp de la iglesia y oremos todos. Nuestra hermana Berta Acosta nos pide a todos, dice: hermanos, les pido que oren por mi sobrina Beatriz Salazar Acosta, por su salud y porque esta enfermedad sea para que se entregue a Dios. Nuestra hermana Janet, ya nos lo había dicho al principio, pido a Dios su dirección por mi próximo viaje para resolver trámites administrativos que no puedo posponer. Dice: Señor, hágase su voluntad, gracias por tu amor. Hay una gratitud de nuestra hermana Sofía Romero, dice: gratitud por la salud de la abuela Boris. Muy bien, eso hay que agradecer. Y dice Berta, si es la voluntad de Dios, que pueda ir a Guadalajara. Ah, no, ¿este es de Sofía o de sí, no? Ah, no, la hermana Berta también. La voluntad de Dios que pueda ir a Guadalajara a ver a mi hija. Muy bien. De Janet, hermanos. Ah, ok. El chat se queda grabado. Muy bien. Hermana, sí lo va a grabar, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahí, si quieren agregar algo más para motivos de oración, lo guardamos y luego ya lo publicamos de alguna manera para que todos oremos como iglesia, para las diferentes peticiones que tengan en su corazón. ¿Ok? Entonces, estamos despedidos. Creo que si la persona que está administrando se corta todo, ¿verdad? Entonces, si van a poner algún tipo de petición, ahorita démonos unos 5 minutos antes de cortar para que puedan poner todas sus peticiones. Bueno, realmente tenemos 2 minutos antes de la clase de los niños, ¿verdad?
Entonces, antes de que eso suceda, ahí escriban. Si no les da tiempo, por alguna razón se corta, entonces lo mandan en el WhatsApp, ¿ok? Nos despedimos todos. Que Dios les bendiga.